Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestra tercera clase del mini curso de Intarsia Crochet, donde vamos a continuar con nuestros grannies de animalitos. En la clase número 2 terminamos con esta parte del proyecto. Les recuerdo a lo que queremos llegar. Bien, hemos hecho estos dos de aquí. Hoy vamos a hacer este de acá. Bien. Y de deberes les voy a dejar para que ustedes hagan el mono. Bien, así podemos empezar esta parte de acá. Y en la última clase ya vamos a hacer esto. Bien. Entonces, algunos seguidores me preguntaron si era posible realizar este tema de los grannies de animalitos por separado, y yo les digo que sí, que por supuesto. O sea, mi idea era poderlo plantear de forma individual para que fueran practicando la técnica Intarsia. A su vez vamos empezando a agregar algunos detallecitos 3D. Bien, pero aquellos que no quieran realizar este proyecto como un tapiz, sí lo pueden realizar cada uno de los grannies de forma independientes y hacerles un borde blanco o algo así, cosa que les quede como no sé, como un detalle, un adorno para una mesa o lo que quieran, una mesa infantil o lo que ustedes quieran, queda muy bien también. Pero bueno, yo lo había pensado más bien como un tapiz para poderlo realizar por partes, después unificarlo todo y que ustedes ya vean una pieza grande colgada en la pared. Bien, para que se entusiasmen con el tema de los tapices. Bueno, como siempre, vamos a hablar un poco de los materiales. Vamos a emplear, yo por lo menos empleo aguja de crochet de 3 milímetros, una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan, una buena tijera para marcar las líneas en la medida que voy terminando las hileras. Yo uso un marcador fluo y me voy valiendo de esta pequeña escuadra para poder ir subiendo bien hilera a hilera, ir marcando lo que voy haciendo, y puedo ver, como es transparente, puedo ir viendo lo que sigue a continuación, como para poder evaluar rápidamente qué es lo que voy a necesitar en la siguiente hilera. Bien, con respecto al material, recuerden que yo trabajo con lana 100% acrílica de 2 hebras. Bien, esta lana que yo empleo, si ustedes tiran de ella, no se afina. Bien, entonces a mí se los doy como referencia para que vean cuál es el material que yo empleo. Hay personas que me preguntan si esto se puede hacer con hilo de algodón, algodón mercerizado. Ustedes lo pueden hacer con el material que ustedes prefieran. Lo que sí les recomiendo es que haya una correcta relación entre el grosor de la lana y el grosor del hilado con el que trabajen, para que no les quede como muy demasiado flojo, y no se empiecen a ver los agujeros. Lo lindo de esta técnica, sobre todo cuando la vamos a utilizar como un tapiz, es que no se empiecen a ver los agujeros, y para ello el tejido tiene que estar como un poco no apretado, pero realmente tiene que estar todo un poco más compacto. Hay gente que me ha preguntado si pueden utilizar este tipo de proyecto para una colcha, un acolchado de niño o algo así. Particularmente el gráfico, bien, el diagrama gráfico sí lo pueden emplear para hacer esto, pero este tipo de técnica en sí no admite eso que ustedes quieren, porque esto queda muy rígido. Bien, esto queda muy rígido. Por otra parte, como ya les había explicado en la clase anterior, nosotros no vamos a tejer con Intarsia los ojos, sino que vamos a empezar a hacer agregados. Y este tipo de agregados realmente son como muy duros, muy rígidos, bien, y no admiten, por ejemplo, acá los penachos, estos de acá. O sea, esto no es para ser utilizado en algo que vaya a tener un uso de roce o algo así, como puede ser una frazada o una colcha.
bien, sino que esto es algo para adorno, para tenerlo colgado en una pared y no admite estar, ya les digo, con mucha manipulación. Si ustedes quieren emplear esto para hacer una colcha, sí lo pueden hacer con la técnica corner to corner o C2C o C2C, como ustedes la quieran llamar. Yo no he tejido nunca con ella, por lo tanto no tengo ningún tutorial de esa técnica, pero pueden buscar esa técnica en otros canales de YouTube, y para ello se van a tener que valer de un gráfico, por lo tanto pueden utilizar el gráfico para poder hacer una colcha, bien, con estos gráficos de acá. Bueno, después estábamos hablando del tema del material en sí, de los hilados para trabajar. Recuerden que yo los hilados los envuelvo en unas pinzas de ropa o palillos de ropa para poderlos tener organizados, y una pequeña caja de baja altura para ponerla en mi regazo, para cuando traigo los ovillos hacia atrás, hacia mí, poderlos poner en el regazo. Con respecto a los colores que vamos a emplear en este granny de acá del perrito, vamos a tener este rosa. En realidad ustedes necesitarían como la mitad de esto. Lo que pasa es que para el siguiente proyecto, que es el proyecto del mono, vamos a tener también la lengua rosa del mismo tamaño que la del perro. Entonces yo ya aproveché y ya enrollé acá en este mismo palillo la lana que voy a necesitar para hacer la lengua del mono y la lengua del perro. Bien, por eso es que ven mayor cantidad. Después vamos a necesitar lana, en este caso de celeste. Ustedes usen los colores que ustedes deseen, bien. He preparado 2 ovillos de color celeste. Quizás me sobre un poco, en ese caso, bueno, quedará para otro proyecto. Si falta, siempre podemos agregar un poco más. Así que tenemos dos ovillos de celeste. Tenemos un ovillo en marrón oscuro también con poquito, pero acá yo ya aproveché para el tema de la nariz del perro y de la nariz del mono. Bien. Entonces acá ya tengo para poder realizar la nariz de los 2 proyectos que vienen a continuación. Después tenemos en este color que yo llamo así como dorado, que es un color caramelo, tostadito, pero muy, o sea, sí más fuerte que lo que es el beige, que es para poder hacer las orejitas del perro. Fíjense el tamaño más o menos de los ovillos que tengo, no es demasiado grande. Tenemos este ovillo sí de color más tostado para poder hacer la mancha acá de la carita del perro. Y después necesitamos blanco. Yo voy a empezar a utilizar estos ovillitos blancos que tengo acá, que me fueron quedando de la parte de cuando hicimos el panda. Me sobraron 2 ovillitos. Entonces, hasta que yo no necesite más, no voy a recargar estos ovillos, ¿bien? Tengo acá sí mi ovillo grande blanco, con lo cual voy a ir recargando esto en la medida que lo necesite. Bien, pero la idea es poder utilizar lo que nos va quedando. Y siempre, por favor, siempre para un mismo proyecto empleen toda lana o hilo de algodón, lo que ustedes quieran, pero todo de la misma marca, todo del mismo grosor. Si no, no les va a quedar bien. En algunos lugares, si no, el tejido puede apretarse más si el hilo es mucho más angosto, en otras partes puede quedar como más grueso, entonces empieza a quedar disparejo el tejido. Bien, necesitamos que el hilado sea todo de la misma marca y del mismo grosor. Bien, entonces ahora vamos a empezar a trabajar. Primero vamos a hacer un pequeño análisis, como siempre hacemos antes de empezar cada proyecto, de qué es lo que necesitamos, cómo vamos a empezar. Recuerden que yo no les indico en el diagrama las 2 hileras blancas que tenemos en la parte de abajo y que tenemos en la parte de arriba. En este caso, las 2 hileras blancas ya las enganchamos cuando tejimos acá, cuando terminamos de tejer
el patrón, el diagrama del cerdito, yo ya tejí las 2 hileras blancas, por lo tanto ahora sí yo ya me voy a enganchar directamente con el diagrama del perro. Recuerden que siempre que hablo de hileras impares estoy hablando del frente de la labor, y cuando hablo de hileras pares estoy hablando del revés de la labor. Para aquellos que se estén enganchando recién con este proyecto, acá les dejo el enlace de la clase anterior en la que ya hicimos esta parte del trabajo para que puedan dirigirse a ella y empezar a realizarlo, y ya después se enganchan con esta que es la tercera clase. Bien, por lo tanto ahora vamos a empezar a trabajar con el color celeste. Recuerden que cuando nosotros terminamos acá con las 2 hileras blancas, yo simplemente hice acá una especie de lacito, pero no podemos rematar el último punto con blanco porque acá vamos a tener que hacer el cambio de color. Entonces deshacemos el último punto que tenemos acá. Recuerden que el cambio de color siempre se realiza en la última lazada del último punto que estamos tejiendo. Bien, yo necesito pasar ahora mi diagrama para la parte de arriba porque tengo un pedacito de mesa muy pequeño. Entonces yo ya voy a acomodar todo aquí arriba. Entonces aquí nos vamos a enganchar con el color celeste porque las próximas 2 hileras, a ver, déjenme verificar, sí, las próximas 2 hileras van a ser de color celeste. Entonces esta última hilera blanca que trabajamos aquí era del lado del revés de la labor, por lo tanto traemos el hilo hacia atrás. Acá nos enganchamos siempre con hebritas, recuerden, de 10-12 centímetros. Hago la siguiente salvedad. Estamos acá haciendo continuación de la clase pasada, por lo tanto a menos que surja algún tip, alguna indicación con respecto a este trabajo puntual que estamos haciendo del perro ahora, no vamos a estar repitiendo todo. Esto es una continuación de la clase pasada, por lo tanto si ustedes tienen dudas de algo, por favor diríjanse a la clase anterior para poder ver la técnica como la fuimos realizando. Entonces aquí nosotros cerramos con el nuevo color, hacemos cadeneta al aire, bien, y giramos la labor. Recuerden que para empezar a trabajar en la siguiente hilera, siempre el punto bajo se va a empezar a trabajar en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. En este caso va a ser el primer punto blanco. Y ya vamos a aprovechar para esconder durante 5 o 6 puntitos esta hebra celeste. Bien, aquí hacemos el primer punto bajo y siempre tomando las 2 hebras del punto. Bien, va 1, 2, 3, voy escondiendo esta hebrita de acá, 4, 5 y 6. Bien, ya dejamos de esconder esta hebra porque después esta hebra la vamos a tener que esconder en sentido contrario para que quede trabada. Vuelvo a hacer la aclaración que hice en la clase pasada. Cada vez que hacíamos cambios de color de este tipo, cuidado cuando hagan el cambio de color. En el nuevo color siempre tendemos a apretar un poco. Tenemos que tener cuidado con ello porque si no tiende a formarse un agujero. Bien, entonces ahora vamos a tejer ya no escondiendo esta hebrita que queda, sino que vamos a tejer hasta el final de la hilera puntos bajos de color celeste. ...24 y el último 25. Recuerden siempre agarrar las dos, tener cuidado de agarrar las 2 hebras del punto, y recuerden que esta tetilla que está acá no es punto. Bien, puntos son las últimas 2 hebras que tenemos aquí.
25. Bien, al final de cada hilera siempre tenemos que hacer cadeneta al aire y luego giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 1 de nuestro proyecto. La hilera número 2 es también de color celeste. Vuelvo a hacer la aclaración, nunca va a estar de más. ¿Dónde empezamos a tejer nuestro punto bajo en cada hilera? En la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Así que esta es la primera, esta es la segunda, ahí giramos, vemos este huequito, ahí tomamos las 2 hebras del punto y hacemos nuestro primer punto bajo. Bien, nos vemos al final de la hilera. $23, $24 y el último punto siempre tiende a agarrar solamente una hebra. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo para agarrar las 2 hebras del último punto. Bien, 25. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera número 2 de nuestro proyecto. Bien, ahora vamos a empezar la hilera número 3 y vamos a tejer 11 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El 11 no lo cerramos con celeste. Bien, aquí aprovechamos y trabamos nuestro ovillo. Bien, siempre dejemos un hilo de unos 30-35 centímetros de largo y trabamos el ovillo para que a la hora que empecemos a movilizar el ovillo no se deshaga. Bien, ahí ya queda trabadito. Ahora lo que tenemos, lo que sigue a continuación es la lengua del perro. Fíjense que nosotros hemos venido, estamos en la hilera número 3, hemos tejido 11 puntos. Bien, ahora nos toca tejer 3 puntos en el color rosado de la lengua del perro. Bien, y luego tenemos que tejer con celeste. Recuerden que en Intarsia hablamos de la tolerancia de un punto para poder pasar el ovillo sin cortarlo y que hemos llegado a hacer concesiones de 2 puntos sin cortarlo. Pero aquí nosotros tenemos 3 puntos de distancia entre este celeste y este celeste. Por lo tanto, no podemos utilizar este ovillo de celeste para luego seguir tejiendo acá. Acá nos vamos a tener que unir con un nuevo ovillo de celeste porque acá tenemos 3 puntos de distancia. Si eventualmente hubiéramos tenido 2 puntos de distancia, hubiéramos podido pasar con este ovillo para este lado de acá. Bien, pero con 3 puntos no. Bien, entonces este es el punto número 11 que no lo cerramos con celeste. Acá nos unimos con el rosado de la lengua, recuerden, esta es hilera impar, este es el frente de la labor, por lo tanto las hebras van quedando del lado de atrás. Y siempre nos unimos con un nuevo color dejando una colita de 10-12 centímetros. Entonces aquí ajustamos, vamos a tejer 3 puntos en rosado. 1, 2, 3, no cerramos con rosado. Bien, dejamos los 30 centímetros más o menos acá en el ovillo y lo trancamos aquí para que no se deshaga el ovillo mientras empezamos a moverlo. Bien, dejamos la hebra del lado de atrás y ahora nos unimos con el nuevo ovillo de color celeste dejando la hebrita de 10-12 centímetros, cerramos, ajustamos. Cuando digo ajustamos es que tiramos un poquito de los hilos que intervienen perdón, en el cambio de color, porque el punto cuando se hace el cambio de color tiende a quedar un poco ancho. No tiren demasiado de ellos porque fruncen el punto, ¿bien? Es simplemente tirar un poquito para que se ajuste, nada más. Bien, y ahora vamos a tejer los 11 puntos que restan para terminar la hilera. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá recuerden siempre las 2 hebritas. 11. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 3. Y giramos la labor. Levanten la labor en el aire y pasan los ovillos. Ahora, o sea, empieza a ser cada vez más complejo porque al ser esta tira cada vez más larga, bien, ya empieza a invadir la mesa de trabajo y eso, entonces esto requiere de una metodología, bien. Ustedes háganlo con calma y va a ir todo bien. Ahora vamos a hacer la hilera número 4 en la que vamos a tejer 9 puntos celestes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno no lo cerramos con celeste, ya trancamos el ovillo celeste. Bien. Y estamos trabajando en hilera par, es la hilera número 4. Por lo tanto, este es el revés de la labor, pasamos todos los ovillos para atrás y yo los voy colocando en la cajita que ya tengo en mi regazo. Bien, ahora vamos a cerrar con blanco, bien, porque ya vamos a empezar a trabajar la carita del perro. Yo tengo muy poquito blanco, pero los voy a aprovechar, bien. Entonces esta nueva hebrita, bien, viene de este lado de acá porque este es el revés de la labor. Cerramos con blanco, ajustamos los puntos. Con blanco tejemos 2 puntos. 1, 2. Voy a aprovechar a ajustar un poquito este del cambio de color de acá abajo, que lo veía medio desbocado. Bien. Acá trabamos el blanco, no cerramos con blanco, pero lo pasamos para atrás, para nuestra cajita. Bien, y ahora cerramos con rosado. Bien, ajustamos un poquito el blanco, con rosado tejemos 3 puntos. Nuestro primer punto rosado, o sea, nosotros tenemos esta hebra de acá que nos está tapando el agujerito, pero este es nuestro primer punto rosado. 1, hacemos 3 puntos rosados, 2 y 3. Voy a ajustar acá. Hago la siguiente aclaración que ya la hice en la clase pasada. Si cuando ustedes terminan, o sea, nuestro proyecto tiene 25 columnas, bien, es lo que dice acá abajo nuestro diagrama, tenemos 25 columnas. Por lo tanto, cada hilera va a tener que terminar con 25 puntos bajos. Si nosotros al llegar al final de una hilera no hemos terminado con la cantidad de puntos que dice el diagrama, tenemos que desarmar toda la hilera para ver dónde cometimos el error. No existe esto de que si, por ejemplo, el diagrama me dice que yo tengo que terminar con 7 puntos celestes, y resulta que llego al final y hay 6, no existe esto de agregar un aumento en el último punto para compensar, ¿no? Porque si no se nos empieza, el borde empieza a quedar, no empieza a quedar recto. Bien, así que si ustedes notan que no llegan al final de la hilera con los puntos que dice el diagrama, tienen que desarmar toda la hilera y volverla a tejer. Hice esa aclaración porque cuando hicimos el primer punto rosado estaba tapado un poco por esta hilera de acá. Entonces a lo mejor uno no lo ve y el primer punto rosado lo teje al lado, bien, entonces
este tercer punto rosado no termina acá, sino que termina acá y después se empieza a arrastrar errores y uno no llega con los puntos con los que tiene que llegar acá al final. Ahí hay que desarmar toda la hilera para ver dónde está el error. Bien, hemos terminado el tercer punto rosado, no lo cerramos con rosado, pasamos para atrás y ahora nos adjuntamos un nuevo color blanco porque vamos a tejer el otro lado de la carita del perro. Cerramos acá con blanco, ajustamos las hebras de cambio de color, con blanco tejemos 2 puntos, 1, 2, bien, no cerramos con blanco, lo trabamos aquí, pasamos para atrás, bien, y ahora vamos a cerrar con celeste. El celeste lo tenemos a 2 puntos de distancia de acá, está dentro de la concesión de 2 puntos que estábamos haciendo, bien, pero recuerden que al cerrar acá con celeste, este celeste hay que buscar, esta hebra celeste hay que buscar que no quede ni muy tirante ni muy floja. Y ahora vamos a tejer los últimos 9 puntos con color celeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último 9. Bien, siempre terminamos con cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 4. Cadeneta al aire, giramos la labor. Para ello levantamos la labor y empezamos a tirar de los hilos que vienen acá y los vamos sacando de la cajita en el mismo orden en el que aparecen para mantener el orden de los ovillos. Ahora vamos a hacer la hilera número 5. Tenemos que tejer 7 puntos celestes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cerramos con celeste, lo trabamos, lo dejamos del lado de atrás, bien, porque estamos trabajando en hilera 5, es hilera impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan del lado de atrás. Ahora cerramos con blanco, el blanco lo tenemos acá, lo tenemos a 2 puntos de distancia, está dentro de la tolerancia, entonces cerramos con ese mismo blanco, pero cuidado de que la hebra esta, que es larga, no quede demasiado tirante ni demasiado floja. Bien, ahora vamos a tejer 4 puntos blancos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con blanco. Vamos a trabar el ovillo. Tenemos que cerrar con rosado. Cerramos con rosado, ajustamos el blanco, con rosado tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. No cerramos con rosado, pero ya hemos terminado con el rosado, con la lengua. Por lo tanto, cortamos el rosado unos 10-12 centímetros y ya nos sacamos el rosado de encima. Bien, este blanco que nosotros tejimos de este lado de acá, bien, también lo vamos a cortar. ¿Por qué? Nosotros tejimos 4 puntos blancos, hemos tejido los 3 rosados, ahora vamos a tejer 4 puntos blancos con el otro ovillo y cuando volvamos para acá
Este blanco de acá que va a pasar por encima va a ser de este ovillo de acá, por lo tanto este ovillo de blanco de acá no lo necesitamos más. O sea que este blanco con el que ya habíamos tejido podemos cortar eso 10-12 centímetros y lo dejamos de lado. Y así nos vamos quitando ovillos de encima. Bien. Bueno, el tercero rosado no lo cerramos con rosado, lo tenemos que cerrar con blanco. Bien, ajustamos el rosado, con blanco tejemos 4 puntos, 1, 2, yo ya voy a deshacer todo este ovillito, voy a tener que armar otro ovillo de blanco, ciertamente. Van 2, 3, 4, bien, no cierro con blanco, el blanco lo dejo del lado de atrás y cierro con celeste, que está a 2 puntos de distancia, por lo tanto queda una hebrita media larga que hay que procurar que no quede ni muy tensa ni muy floja. Bien, y ahora tejemos los últimos 7 puntos con celeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 5. Voy a parar un ratito el video para poder hacer un ovillo blanco, que es lo que voy a necesitar para seguir tejiendo la carita del perro. Bueno amigos, ya estamos de regreso, armé mi ovillito blanco. Entonces, habíamos terminado la hilera número 5, ahora vamos a hacer la hilera número 6, tenemos que girar la labor. Bien, en la hilera número 6 vamos a tejer 6 puntos celestes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con celeste, lo trabamos, bien, y pasamos para atrás porque estamos trabajando con el revés de la labor. Aquí cerramos con blanco, el blanco está a 2 puntos de distancia, podemos cerrar perfectamente, pero teniendo cuidado de que esta hebra larga no quede demasiado tensa ni demasiado floja. Bien, ahora con blanco tenemos 13 puntos blancos. Nuestro primer punto blanco, fíjense, el último celeste fue este de acá, y acá es nuestro primer punto blanco. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que ya me estoy quedando sin hilo blanco, entonces en el siguiente voy a agregar el nuevo hilo blanco como si fuera un cambio de color. O sea, ya hice 7, este es el octavo. Bien, no lo cierro con este pedacito, sino que acá agrego el nuevo blanco. Cierro con el nuevo blanco, ajusto, ya este es el octavo. Nueve, 10, 11, 12 y 13.
El 13 no lo cerramos con blanco, lo pasamos para atrás, cerramos con celeste, ajustamos el blanco y con celeste ahora tejemos los últimos 6 puntos de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, y el último 6. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 6. Bien, giramos la labor. En la hilera número 7 vamos a tejer 5 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cierro con celeste. Lo dejo del lado de atrás. Cerramos con blanco. Ajustamos celeste. Con blanco tejemos 15 puntos. Déjenme ver si... No era el primero ese, ¿vean? Ya ahí había un error. Este es el primero. 1, 14 y 15. El 15 no lo cierro con blanco. Lo trabo. Lo dejo del lado de atrás. Cerramos con celeste. Ajustamos el blanco. Y con celeste tejemos los últimos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y este último 5. Cadeneta al aire. Hemos terminado la hilera número 7. Giramos la labor. En la hilera número 8 vamos a tejer 5 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, no cerramos con celeste. Lo trabamos aquí. Lo pasamos para atrás. Bien, cerramos con blanco. Ajustamos el celeste. Con blanco tejemos 6 puntos. Nuestro primer punto blanco es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con blanco, lo trabamos, lo pasamos para atrás. Ahora vamos a cerrar con marrón oscuro porque vamos a empezar a hacer la nariz. Ajustamos el blanco. Vamos a tejer 3 puntos marrones. 1, 2, 3. Trabamos el marrón. Lo pasamos para atrás. ¿Ya? Cerramos con blanco, pero ¿qué pasa? Acá necesitamos un nuevo blanco. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos tejido la hilera 7 con este blanco vinimos acá, bien, y ahora tenemos 3 puntos de separación acá.
Bien, entonces no podemos seguir con este mismo ovillo de acá. Nos vamos a tener que enganchar con un ovillo nuevo. ¿Tá? Yo acá tenía un poquito de este hilo, pero esto no me va a dar. Entonces no voy a armar un ovillo especialmente acá, sino que voy a utilizar este ovillo grande. No es cómodo trabajar con el ovillo grande, pero va a ser por pocas vueltas. Bien. Entonces me voy a enganchar con el ovillo grande para no seguir desperdiciando en un ovillo, haciendo un ovillito del cual después pueda sobrar un montón o no. Bien, entonces cierro acá con blanco, ajusto el marrón. Ahora tejemos 6 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No cerramos el sexto con blanco, lo pasamos para atrás y cerramos con celeste. Ajustamos el blanco, con celeste tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, cadenita al aire. Hemos terminado con la hilera número 8. Giramos la labor, levantamos y vamos sacando los ovillos en el orden. Ven, se me acaba de caer el blanco al suelo porque me había olvidado de trabarlo. Me había olvidado de trabarlo y quedó con un hilo súper largo. Y al movilizar el ovillo se me cayó. Bien, ahora vamos a hacer la hilera número 9. Hacemos 4 puntos celestes. 1, 2, 3, 4. Nos cerramos con celeste, lo trabamos, lo dejamos acá del lado de atrás. Estamos trabajando con el frente de la labor. Cerramos con blanco, ajustamos el celeste. Con blanco vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cierro con blanco, lo dejamos atrás. Cerramos con marrón, porque seguimos trabajando con la nariz del perro. ¿Ah? Ajustamos el blanco. Con marrón ahora tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos con marrón, lo trabamos, lo dejamos del lado de atrás, cerramos con blanco, ajustamos el marrón. Con blanco vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. Bien, no cerramos con blanco, lo dejamos del lado de atrás. Y ahora vamos a agregar el color este tostadito, porque vamos a empezar a trabajar con la mancha de la cara del perro, con la mancha marroncita. Bien, entonces cerramos ahí con el marroncito marrón claro, el tostado, vamos a llamarlo tostado. Hacemos 3 puntos de color tostado. 1, 2, 3. Nos cerramos con el color tostado, lo trabamos,
lo dejamos del lado de atrás, cerramos con celeste, ajustamos el tostado y con celeste tejemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 9. Bien, ahora giramos la labor. Levanten la labor. Bien, y traten de mantener el orden de los ovillos tal y como los van a ir encontrando después. Ahí está. Bien, ahora en la hilera número 10 vamos a hacer 4 puntos celestes. 1, 2, 3 y 4. El cuarto no lo cierro con celeste, lo trabo, lo paso para acá. Se me desarmó el punto, perdón. Bien, no lo cierro con celeste, lo paso para atrás, lo cierro con el color tostado. Bien, ajusto el celeste. Con tostado voy a tejer 4 puntos. Cuidado que mi primer punto es este que está acá debajo de la hebra. Bien, 1, 2, 3 y 4. Bien, pero el cuarto no lo cierro con tostado, ya lo trabé, paso para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el tostado, con blanco tejemos 2 puntos, 1, 2, bien, no cerramos con blanco, está trabado, lo pasamos para atrás, cerramos con el marrón de la nariz, con marrón tejemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, el quinto no lo cerramos con marrón, pero ya lo podemos cortar. Así que cortamos 10-12 centímetros. Lo pasamos para el lado de atrás. Cerramos con blanco, que es nuestro ovillo grande. Ajustamos el marrón. Con blanco tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No cerramos con blanco. Bien, lo pasamos para atrás, cerramos con celeste, ajustamos el blanco, con celeste tejemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 10. Bien, giramos la labor, levantamos, giramos la labor
y vamos sacando los ovillos en el orden en el que los vamos a necesitar. Ahora en la hilera número 11, fíjense, yo me estoy dando cuenta, yo acá tengo el ovillo grande blanco y tengo este ovillo blanco de acá del costado. Este ovillo, el segundo, el que está de este lado de acá, yo no lo voy a necesitar más, porque ahora cuando venga para acá trabajando con blanco voy a usar este ovillo de acá y no este. Bien, entonces este ya lo corto. Después yo me voy a enganchar nuevamente con este, bien, para poder utilizar este ovillo que lo tengo, o sea, que lo he enrollado acá y no seguir utilizando de la madeja esta, bien. Pero lo importante era saber que ahora no necesitábamos más ese ovillo que acabamos de cortar. Ahora, en la hilera número 11 vamos a tejer 4 puntos celestes, 1, 2, 3, 4, no cerramos el cuarto con celeste, lo trabamos, lo dejamos de este lado acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el celeste, con blanco vamos a tejer, a ver, 5, 10, 12 puntos blancos, 1, 11 y 12. No cierro con blanco, lo dejo atrás, cerramos con el color tostado. Cuidado, lo tenemos a un punto de distancia, pero es un punto largo, bien, así que no quede muy apretada ni muy floja esa hebra. Ahora vamos a tejer 5 puntos tostados, 1, 2, 3, 4, 5, no cerramos con tostado, lo trabamos, dejamos acá atrás, cerramos con celeste, ajustamos el tostado y tejemos 4 puntos celestes, 1, 2, 3 y 4. Bien, cadenita al aire. Hemos terminado con la hilera número 11. Giramos la labor. En la hilera número 12 vamos a tejer 4 puntos celestes, 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cerramos con celeste, lo trabamos, lo pasamos para acá para atrás, cerramos con el color tostado, ajustamos el celeste, con el color tostado tejemos 6 puntos, cuidado que nuestro primer punto es este que está debajo de la hebra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto no lo cierro con tostado, ya está trabado, lo pasamos para atrás, cerramos con blanco, bien, ajustamos el tostado, con blanco tejemos 11 puntos, 1, 10, 11, no cerramos con blanco, pero yo ya voy a aprovechar a cortar este blanco de acá porque no quiero seguir utilizando este ovillo grande. Bien, me voy a enganchar en la siguiente vuelta con este ovillo pequeño para terminar de utilizarlo. O sea que este yo lo voy a cortar acá, 10-12 centímetros,
pasamos la hebra para atrás, cerramos con celeste, ajustamos el blanco y con celeste tejemos los últimos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Bien, cadeneta al aire. Bien, ustedes preguntarán por qué yo el blanco no lo corté acá y acá ya empecé con el hilo viejo. ¿Por qué? Porque yo acá tengo un ovillo blanco, yo acá tengo una hebra blanca. Entonces cuando yo vaya a perder el hilo por acá, bien, esta hebra de acá yo la voy a perder por acá. Entonces si yo cortaba el hilo blanco anterior, la hebra me iba a quedar de este lado. Entonces me iba a ver obligada a... No puedo esconder las dos hebras dentro de la misma hilera, entonces iba a tener que saltar alguna hilera hacia abajo para poder esconder en alguna hilera blanca de acá abajo. Entonces, para evitar que se me juntaran dos hebras blancas del mismo lado, entonces seguí utilizando el mismo ovillo largo. Entonces ahora esta hebra me queda de este lado, entonces sí la puedo perder de acá y de acá, independientemente de esta que la pierdo de acá y hacia acá. Bien, acá giramos la labor y habíamos terminado con la hilera número 12. Bien, les voy a mostrar ahora, acá tenemos, lo que viene ahora es la hilera número 13. Esto yo ya lo había hablado en la clase pasada, que por más que el diagrama tuviera indicado los ojitos con negro en el diagrama, yo no los voy a hacer con intarsia porque no me gusta cómo quedan como con arañitas, no quedan bien definidos. Por lo tanto, esto lo vamos a hacer con ojitos de seguridad que los vamos a pegar por encima, y acá le vamos a pasar con blanco y de este lado de acá le vamos a pasar con tostado. Bien. Bueno, entonces ahora en la hilera número 13 ya vamos a incorporar los últimos dos ovillos que nos quedaban, que eran los que yo les había llamado dorado, bien, que es para el tema de las orejas. Entonces vamos a tejer 2 puntos con celeste, uno, 2, el segundo no lo cerramos con celeste, lo trabamos, lo dejamos acá del lado de atrás y ya nos vamos a incorporar con el nuevo color, que es el de las orejas. Cerramos con ese color, digamos, dorado, ajustamos el celeste, con dorado tejemos 2 puntos, 1, 2, lo trabamos, lo dejamos del lado de atrás. Ahora acá nos tenemos que incorporar con el nuevo blanco. Recuerden que yo había cortado el blanco. Bien, entonces me voy a unir con el nuevo ovillito blanco. Así que cerramos con blanco, ajustamos el dorado. Con blanco ahora son 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El décimo no lo cerramos con blanco, lo trabamos, lo dejamos aquí atrás, cerramos con el tostado. Cuidado que la hebra no quede, esta hebra larga no quede muy apretada. Ahora vamos a tejer 7 puntos tostados. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. No cerramos con el color tostado, lo trabamos, lo dejamos del lado de atrás. Bien, incorporamos el nuevo dorado para la otra oreja. Ajustamos el tostado, con dorado tejemos 2, 1, 2, trabamos el dorado, lo dejamos del lado de atrás, cerramos con celeste, que lo tenemos a 2 puntos de distancia, así que cuidado que la hebra que nos quede larga no quede tirante, y tejemos 2 puntos celestes, 1, 2, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 13. Giramos la labor. Bien, en la hilera número 14 tejemos 2 puntos celestes, 1, 2, trabamos, pasamos para atrás, bien, cerramos con el color dorado porque estamos trabajando lo que es la oreja del perro. Déjenme pasar esta hebrita de dorado hacia abajo. Bien. Cerramos con dorado, ajustamos el celeste, con dorado tejemos 2 puntos, 1, 2, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con el color tostado, ajustamos el dorado. Con el tostado ahora tejemos 7 puntos. Cuidado que nuestro primer tostado es este de acá, que está debajo de esta hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, trabamos el tostado, lo pasamos para atrás, esperen porque creo que cometí un error. No, está bien. Cerramos con blanco, ajustamos el tostado. Ahora con blanco tejemos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos cerramos con blanco, lo trabamos, pasamos para atrás, cerramos con dorado, ajustamos el blanco, con dorado tejemos 2 puntos. Cuidado, nuestro primer dorado es este que está debajo de la hebra. 1, 2. El segundo no lo cerramos con dorado, está trabado ya, lo pasamos para atrás, cerramos con celeste, ajustamos el dorado y ahora tejemos los últimos 2 puntos con celeste. 1 y 2. Cadenita al aire. Hemos terminado con la hilera número 14. Giramos la labor,
Bien, en la hilera número 15 vamos a tejer 2 puntos celestes, 1, 2, nos cerramos con celeste, lo dejamos acá atrás, cerramos con dorado, ajustamos el celeste, con dorado tejemos 3 puntos, 1, 2 y 3. No cerramos con dorado, ya está trabado, lo dejamos atrás, cerramos con blanco, ajustamos el dorado, con blanco son ahora 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El octavo no lo cerramos con blanco, lo trabamos, lo dejamos acá atrás, cerramos con tostado, ojo que esta hebra no quede muy justa, ajustamos el blanco, ahora con tostado son 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo no lo cerramos con el tostado, lo trabamos, lo dejamos aquí atrás, cerramos con el dorado. Bien, tejemos 3 puntos dorados, 1, 2, 3, trabamos el dorado, lo dejamos acá atrás, cerramos con celeste, ajustamos el dorado y tejemos los últimos 2 puntos con celeste, 1 y 2. Cadenita al aire, ya va apareciendo nuestro perro. Hemos terminado con la hilera número 15. Giramos la labor. Bien, ahora en la hilera número 16 tejemos 2 puntos celestes, 1, 2, nos cerramos con celeste, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con dorado, ajustamos el celeste, con dorado tejemos 3 puntos, cuidado, nuestro primer dorado es este, 1, 2, 3, nos cerramos con dorado, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con el tostado, ajustamos el dorado, con el tostado son 7 puntos, nuestro primer tostado es este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos cerramos con el tostado, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el tostado, con blanco son 8 puntos, nuestro primer blanco es este, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, no cerramos con blanco, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con dorado, ajustamos el blanco, con dorado son 3 puntos, este es nuestro primer dorado, 1, 2, 3, nos cerramos con dorado, ya está trabado, lo pasamos para atrás, cerramos con celeste, ajustamos el dorado, con celeste ahora tejemos 2 puntos, 1 y 2, cadenita al aire, hemos terminado la hilera 16. Giramos la labor, en la hilera 17 tejemos 2 puntos celestes, 1, 2, no cerramos con celeste, trabamos, lo dejamos atrás, cerramos con dorado, ajustamos el celeste, con dorado vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. El cuarto no lo cerramos con dorado, lo trabamos, lo dejamos atrás, cerramos con blanco, ajustamos el dorado, con blanco son 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No cerramos con blanco, lo trabamos, dejamos atrás, cerramos con tostado, ajustamos el blanco, con tostado ahora son 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con tostado, trabamos, lo dejamos atrás, cerramos con dorado, ajustamos el tostado, con dorado son 4 puntos, 1, 2, 3, 4, no cerramos con dorado, trabamos, dejamos atrás, cerramos con celeste, ajustamos dorado y ahora tejemos 2 puntos celestes, 1, 2, cadenita al aire. Hemos terminado con la hilera 17. Giramos la labor,
Bien, ahora en la hilera 18 tejemos 2 puntos celestes, 1, 2, nos cerramos con celeste, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con dorado, ajustamos celeste, con dorado vamos a tejer 4 puntos. Nuestro primer dorado es este, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con dorado, ajustamos, pasamos para atrás, cerramos con tostado, ajustamos el dorado. Ahora con tostado son 6 puntos. Déjenme ver cuál fue el último. Bien, nuestro primer punto es este que está acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos cerramos con tostado, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el tostado, con blanco son 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos cerramos con blanco, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con dorado, ajustamos el blanco, con dorado tejemos 4 puntos, el primero es este, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con dorado, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con celeste, ajustamos dorado y tejemos los últimos 2 puntos con celeste, 1 y 2, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera 18. Giramos la labor. Ahora en la hilera 19 tejemos 3 puntos celestes, 1, 2, 3, trabamos, dejamos atrás, cerramos con dorado, con dorado tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con dorado, trabamos, dejamos atrás, cerramos con blanco, con blanco tejemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos cerramos con blanco, trabamos y dejamos atrás, cerramos con el color tostado, ajustamos el blanco, con el color tostado tenemos 5 puntos, 1,
2, 3, 4, 5, nos cerramos con el tostado, trabamos, dejamos atrás, cerramos con el dorado, ajustamos el tostado. Con dorado son 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con dorado, trabamos, dejamos atrás, cerramos con celeste, ajustamos el dorado, con celeste tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera 19. Giramos la labor. Ahora en la hilera 20 tejemos 3 puntos celestes, 1, 2, 3, nos cerramos con celeste, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con dorado, ajustamos el celeste, con dorado tejemos 4 puntos, nuestro primer punto dorado es este, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con dorado, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con tostado, ajustamos el dorado, con tostado tejemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, nos cerramos con tostado, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el dorado, con blanco tejemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos cerramos con blanco, lo trabamos, pasamos para atrás, cerramos con dorado, ajustamos el blanco, con dorado tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con dorado, ajustamos, pasamos para atrás, cerramos con celeste, ajustamos dorado, con celeste tejemos 3 puntos, 1, 2 y 3, cadenita al aire. Hemos terminado con la hilera 20. Giramos la labor, en la hilera 21 tejemos 4 puntos celestes, 1,
2, 3, 4, no cerramos con celeste, trabamos, dejamos acá atrás, cerramos con dorado, ajustamos el celeste, con dorado tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con dorado, trabamos, dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el dorado, con blanco tejemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, nos cerramos con blanco, me queda muy poquito blanco acá, así que ya me voy a quitar el ovillo de encima, en la pinza, bien, nos cerramos con blanco, dejamos atrás, cerramos con el tostado, ajustamos el blanco, con el tostado tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con tostado, dejamos atrás, cerramos con dorado tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con dorado, trabamos ahí, dejamos del lado de atrás, cerramos con celeste, ajustamos el dorado y ahora con celeste tejemos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera 21. Bien, giramos la labor. Ahora en la hilera 22 tejemos 5 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con celeste, trabamos, lo pasamos para atrás, cerramos con dorado, ajustamos el celeste, con dorado tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos el cuarto, con dorado trabamos, pasamos para atrás, cerramos con el tostado, ajustamos el dorado, con tostado tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, nos cerramos con tostado, ya lo tenemos trabado, pasamos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el tostado, con blanco tejemos 4 puntos, el primero es este, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con blanco, pasamos para atrás, cerramos con dorado, ajustamos el blanco, con dorado tejemos 4 puntos, el primero es este, 1, 2, 3, 4, nos cerramos con dorado, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con celeste, ajustamos el dorado,
Y con celeste ahora tejemos los últimos 5 puntos. El primero es este. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 22. Giramos la labor. En la hilera 23 tenemos 7 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No cerramos con celeste. A ver, déjenme ver. Yo estoy leyendo en este sentido, pero este celeste ya lo podemos cortar porque cuando volvamos con celeste vamos a volver con el otro celeste. Ya con este no. Así que este terminamos. Nos ha quedado muy poquito ahí. Dejamos del lado de atrás. Cerramos con el color dorado que lo tenemos a 2 puntos de distancia. Cuidado al cerrar que esta hebra no nos quede muy apretada ni muy floja. Bien, tejemos 3 puntos dorados. 1, 2, 3. No cerramos con dorado, pero ya cortamos el dorado. Hemos terminado. Dejamos la hebra del lado de atrás. Cerramos con blanco. Ajustamos el dorado. Con blanco tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con blanco, pero ya podemos cortar. Dejamos el blanco atrás. Cerramos con tostado. Ajustamos el blanco. Con tostado tejemos 2 puntos. 1, 2. No cerramos con tostado. Ya podemos cortar. Este tostado nos va a servir para el mono. Dejamos del lado de atrás, cerramos con dorado, ajustamos el tostado. Con dorado tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con dorado, pero ya lo podemos cortar. Dejamos del lado de atrás, cerramos con el celeste que lo tenemos a 2 puntos largos, o sea, cuidado, esta hebra está realmente larga, cuidado que no quede muy apretada ni muy floja. Bien, y ahora terminamos con 7 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Cadenita al aire. Ahora el único ovillo que tenemos es el celeste. Hemos terminado la hilera 23. Ahora tenemos las hileras 24, 25 y 26 con celeste. Nos vemos al final de la hilera 26. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Hemos terminado de tejer todas las líneas celestes. Hemos llegado a la hilera número 26, por lo tanto esta parte del proyecto ya está terminada. Ahora lo que tenemos que hacer es tejer. Voy a destejer el último punto porque vamos a tener que hacer cambio de color para poder tejer las 2 hileras blancas para poder terminar el borde. Bien, así como se empezó este borde blanco y cada una de las figuras de los grannies está separado por blanco. Acá vamos a tener que rematar con blanco. Bien,
Entonces acá ya podemos cortar el hilo. Recuerden, dejar 10-12 centímetros. Recuerden que el cambio de color siempre se realiza en la última lazada del último punto antes de empezar a tejer con el nuevo color. Esta es hilera, es la fila número 26, es hilera par, por lo tanto traemos nuestra hebra para atrás y ahí nos juntamos con el nuevo color, ajustamos bien, cadeneta al aire, giramos la labor y vamos a tejer 2 hileras blancas. Acuérdense que cuando hacemos, perdón, es mi perro. Bien. Recuerden que aquí cuando hacemos el cambio de color en el borde, ya aprovechamos para ir perdiendo durante 5 o 6 puntitos esta hebra del nuevo color. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6 y después dejamos de esconder esta hebra porque la vamos a tener que perder en sentido contrario. Bien, entonces vamos a hacer ahora 2 hileras completas de blanco y nos vemos al final. 25 y este ya es nuestro último punto. Bien, así que acá cerramos, cortamos el hilo. Bien, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces ya tenemos hecha esta franja de nuestro tapiz. Le vamos a tener que hacer un contorno blanco. No lo vamos a hacer ahora porque necesitamos tener las dos franjas, bien, y en el mismo día tejer el contorno de ambas. ¿Por qué? Porque nosotros no tejemos igual de un día para otro, bien. Entonces, en el momento en que hagamos el contorno de esta, ese mismo día tenemos que hacer el contorno de esta para tratar de evitar diferencias en la tensión y que los contornos queden lo más parecidos posibles en ambas franjas, cosa que cuando las unamos entre sí no hayan diferencias de tensión, ¿correcto? Entonces, ahora lo que toca hacer es el tema de esconder los hilos. Ya hemos hablado de forma bastante extensiva acerca de esconder los hilos. Recuerden siempre que nos tenemos que parar en el lugar donde hay varios hilos, porque ahí se está produciendo el cambio de color. Ahí nos paramos y tiramos un poquito de las hebras para que se cierre un poco el punto, pero sin tirar demasiado para que no se frunza el tejido. Bien, esta parte en particular no reviste ningún tipo de problema porque tenemos espacios amplios donde poder extender, donde poder esconder las hebras. Por lo tanto, vamos a proceder ahora a esconderlas de la misma manera en que ya lo hemos hecho en los dos proyectos anteriores. Y luego nos vamos a encontrar para poder hacer los detalles 3D del perro. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Hemos escondido todos los hilos del perrito, bien, y ya hemos empezado a hacer las partes 3D. He ido avanzando esto porque esto es algo que no se va a volver a repetir. Ya lo hicimos la clase pasada, explicamos cómo ponerle los rayitos blancos, cómo ir escondiendo el hilo, cómo poner los párpados. Fue exactamente lo mismo que se hizo acá. Bien, se le ha puesto hilo blanco debajo de los ojitos, por más que acá la parte de la cara es blanca, sirve para unificar todo. Acá el párpado es blanco y acá el párpado es de color tostado. Bien, así que es exactamente lo mismo. Lo único que es un poco diferente va a ser el tema de la nariz. Cuando nosotros hicimos la naricita, a ver, déjenme ver el tema del patrón. No sé, aquí. Cuando hicimos la naricita del panda, acá teníamos 5 puntos, acá 3, y terminamos triangulando los hilos
Bien, estos hilos de acá terminamos triangulando como si acá hubiera un puntito negro también. Entonces lo triangulamos todo hacia acá. Bien, en este caso tenemos dos hileras de 5 y una de 3. Bien, no vamos a triangular hasta acá abajo porque si no esto quedaría como una nariz demasiado grande. Sin embargo, vemos que, como siempre ocurre con Intarsia, con el tema del pixelado, hay partes del punto que no se rellenan cuando van en un sentido, sí se rellenan cuando están en el otro. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar esta parte del punto acá, esta parte del punto acá, esto de 3 lo dejamos igual, bien, y o sea, lo que hacemos es completar esta parte de acá, bien, y lo terminamos de rellenar acá sin proyectarnos hacia abajo. O sea, es ligeramente distinto. Si ustedes quieren, lo pueden dejar así, o sea, se ve perfectamente que esa es la nariz del perro. Pero ya les dije, la idea es un poco que aprendan todo el tema de cambio de color y eso, o sea, todo esto les sirve siempre de práctica, ¿bien? Pero bueno, podemos retocar y ver de mejorar el aspecto final de esta naricita en el caso que la queramos hacer 3D, como ocurrió acá con el tema del panda, ¿bien? Bien, entonces lo que vamos a procurar es como rellenar un poquito acá el borde y este de acá. Obviamente acá este se va a abrir un poco, pero bueno, vamos a ver si lo podemos rellenar de alguna manera que quede bien. Si no, lo dejamos así. Bien, entonces yo tengo 3 acá. Me voy a meter aquí abajo, por ejemplo. Voy a llevar que atrás queden esos 10-12 centímetros, bien, lo de siempre, para después poder esconder el hilo. Y lo voy a proyectar hasta acá arriba. Lo voy a proyectar hasta acá. Bien, obviamente acá sobresale un poquito, forma parte eso del punto. Entonces ahora me vengo acá abajo. Trato de ver si hago así y puedo meterme de vuelta por acá arriba como para rellenar un poco ahí. Y que el borde voy a volver a pasar por acá abajo, ¿bien? Para tratar de rellenar ese espacio blanco que queda ahí, que no se vea ese espacio blanco. Entonces no logro exactamente lo que quiero. Lo voy a meter así como un puntito, voy a levantar la hebrita que está acá como para meterme debajo de ella y desde acá sí arrancar para ahí queda tapado el blanco. Bien, entonces me vuelvo a meter acá arriba. Bien, ahí va bastante bien. Entonces ahora me voy a venir a los puntos acá del costado y voy a ir subiendo de modo de ir como recubriendo toda la nariz, bien, para que toda quede con el mismo, como con espesor de hilo, bien. A ver dónde nos podemos meter acá. Sí, me meto aquí al lado. Subo para aquí. Obviamente no estamos cubriendo todo, pero bueno, le estamos dando un mejor acabado que el que tenía. Aquí, por ejemplo, voy a despegar un poquito más esta hebrita. A ver si se cubre ahí de blanco. Bien. Entonces ahora me voy a meter
al lado de esa hebrita. Y voy a pasar por debajo de ella para levantarla. Ahí levanto, bien. Me vengo acá al costado. Bien. Me vengo a este punto de aquí. Como para rellenar esta parte de acá hasta aquí. Y ver si de ahí de alguna manera nos gusta más cómo queda el tema de la nariz del perro. Creo que queda un poco más pareja. Acá parecería que, bien, que eventualmente debería de haber agarrado esta hebrita de acá, bien, para que cubra esto y quede de la misma altura de acá. Déjenme ver si de este lado yo descoso, o sea, me meto hacia el otro lado como para descoser. Ha quedado enganchado en unos hilitos. Voy a ver si puedo zafar esos hilitos. Bueno, están aprendiendo truquitos. Bien, bien. Entonces he podido deshacer una de las hileras. Entonces voy a seguir deshaciendo. Me voy a ir un poquito más para atrás. Y entonces sí voy a salir en el punto de acá al lado para tratar de tapar ese punto blanco y que quede tapado de la misma altura que este de acá. Bien. Bien, entonces ahí queda como más parejo a esta misma altura. No creo en realidad que esta lazadita blanca que está acá, no creo que realmente la pueda tapar, porque hay que meterse ahí entre hebras. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Bien, y me he quedado sin hilo. Bien. Bien, entonces ahí sí ya ha quedado el hocico como más parejo, como más armado. A mí me gusta más así. Bien, ustedes ya en función a lo que yo estoy haciendo evalúan si quieren hacer esto así o si lo dejan de la forma original. Voy a hacer un último intento, que es pasar de forma así, de forma atravesada los hilos. Bien, o sea, yo estoy en este momento en este extremo de este lado de acá. Me vengo hasta este extremo de acá. Vamos a ver cómo queda. Bien, si nos gusta cómo queda, o sea, lo pasamos así. Bien, si nos gusta cómo queda, obviamente se ven los piquitos acá de los puntos que se enganchan arriba. Pero bueno, vean si nos gusta así. Yo creo que sí, que lo voy a dejar así. Bien. Y entonces ya rematamos y perdemos nuestros hilos. Voy a hacer el intento de pasar también como para rematar esta parte de acá abajo, a ver si queda linda rematada. Si no queda linda rematada, directamente descoso ese último. O sea que yo estoy acá arriba ahora, me voy a venir acá abajo y vamos a ver si yo paso esto para acá, si me gusta cómo queda.
No, particularmente prefiero que no, que solamente esté definido ahí en la parte de arriba. Bien, son las cositas que hay que ir probando. Acá no hay nada perfecto. Acá es hacerlo hasta que a uno le guste. Bien, así que yo les muestro acá todos los ensayos que yo hago, todo esto que normalmente se hace fuera de cámara. Bueno, van viendo un poquito las cosas que yo voy probando siempre para tratar de encontrar una mejor alternativa, algo que estéticamente me parezca mejor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a perder los hilos, este hilo marrón. Venimos por acá, lo pasamos en un sentido. Bien, tratando de no enganchar las hebras que hemos cruzado acá. Bien. Perdemos en el otro sentido. Cuidado de no enganchar del lado de atrás. O sea, del lado de enfrente. De no enganchar las hebras del lado de enfrente. Para que no pierdan el volumen. Perfecto. Aquí este ya lo podemos cortar, y en este caso este que fue el que repasé después, pues me quedó corto. Bien, yo lo voy a perder a ahora un poquito como pueda. Lo voy a perder por estos 3 puntos que hay abajo en la nariz. Con esos 3 puntos ya me va a quedar más perdido. Bien, y vamos a ver. Bien, no puedo retroceder porque no me da el largo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a meter la aguja por donde yo iría a retroceder. Llevo hasta ahí el ojal. Bien, y ahí meto. Estas son pequeños truquitos de cuando uno se queda con el hilo corto. Bien, por eso no es la idea quedarse con el hilo corto, pero bueno, particularmente en este caso yo me quedé con el hilo corto. Vamos a ver cómo puedo agarrar acá la aguja para pasar. Bien, ya lo pasé para el otro lado, entonces ahora sí, ya puedo pasar para acá. Y quedó perfectamente perdido mi hilo. Bien. Entonces, bueno, acá ya tenemos terminada lo que es la primera parte de la franja, o sea, la franja de la derecha de lo que va a ser después nuestro tapiz. Entonces, en la caja de descripciones de este video, yo les voy a dejar, tal como les prometí, el enlace para descargarse el Panda. Bien, en la próxima clase, no en esta, en la próxima clase les voy a dar el enlace para descargarse este. No se los doy ahora porque yo quiero que ustedes sigan el tutorial conmigo. Bien, porque de lo contrario, si yo les doy el PDF, ustedes se lo descargan y no hacen el tutorial y no aprenden todos esos truquitos, todas esas cositas que vamos explicando en los tutoriales. Bien. Lo siguiente que van a hacer, que sí les voy a dejar en este mismo video el enlace para poderse descargar el mono. Yo ya he ido adelantando el mono. Bien, el mono, bien, como todos nuestros, vean, ya lo marqué, bien, como todos nuestros diagramas, solamente tienen la parte de color. Bien, nosotros vamos a tener que iniciar la parte de abajo, bien, con estas dos hileras blancas antes de engancharnos a lo que es el gráfico del mono. Entonces eso fue lo que hice acá. Tejí las dos hileras blancas, luego me enganché con el diagrama del mono. Bien, lo terminé en su totalidad y tejí dos hileras más blancas ya en preparación para en la próxima clase poder tejer el zorro, hacer dos hileras blancas y ya dejarles de deberes para que ustedes tejan la rana con las dos hileras blancas. Bien, vamos a ver, vamos a hablar del tema de la terminación del mono.
Bien, como ven, el tema, por ejemplo, de la nariz del mono, acá tenemos 3 puntos, bien, y tenemos uno acá, o sea que perfectamente se pudo triangular. ¿Qué fue lo que hice acá? O sea, triangulé. Esto se explicó con detenimiento en la clase en la que se hizo el panda. Bien, o sea, ustedes tienen el tutorial acá, por lo tanto, esto ya lo saben hacer. La única diferencia con respecto al del panda fue que al mono arriba yo le crucé 2 líneas, bien, como esta que le acabo de cruzar al perro acá arriba, pues al mono particularmente le crucé 2 líneas. Bien, el pelito, los penachitos estos del mono son hechos con la misma técnica que ya les expliqué yo en la clase pasada cuando hicimos los penachitos del cerdito. Bien, no lo hice particularmente en la última hilera, sino que los hice, los agregué acá en la hilera anterior. Bien, para que no me quedaran como muy arriba. Bien, y ahora incluso los voy a cortar también un poquito más. Los ojos están trabajados de la misma manera en que están trabajados estos, o sea, están cortados, están pegados con silicona, tienen el rayito blanco que aprendimos a agregar, tienen las 2 hileras de párpado, o sea, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto es unir trabajando y reforzando las cosas que ya hemos ido haciendo para que no hayan dudas y para que aprendan a hacer un bordado sencillo de ojos. Yo incluso en mis amigurumis, mis ojos siempre son de esta manera, un rayito blanco, el párpado y eventualmente algunas pestañitas, pero nada más, muy sencillo. Después hablemos con respecto al tema de la pérdida de los hilos. Yo ya perdí todos los hilos, bien, pero solamente dejé para perder delante de la cámara aquellos que podían significar algo distinto a lo que ya hubiéramos visto hasta ahora. Por lo tanto, todo lo que está perdido quiere decir que se perdió exactamente de la misma manera que el resto de los hilos. Bien, acá por ejemplo vemos que tenemos una hilera solamente de puntos marrones, entonces tenemos que perder, eso fue a un lado y al otro, yo ya lo perdí acá, entonces he dejado para perder este delante de la cámara para que ustedes vean cómo se hace. Bien, obviamente nosotros tenemos que procurar perder siempre dentro del mismo color. Entonces acá por ejemplo yo me voy a este puntito arriba, agarro esta hebrita marrón de acá, vengo acá arriba, agarro esta otra hebrita, entonces voy tratando de subir, entonces ya esto queda ahí enganchado, voy tratando de subir hasta encontrarme la primera hilera, bien, de varios puntos marrones donde yo pueda terminar de perder perfectamente el hilo. Bien, entonces acá yo ya encuentro una hilera de 4, entonces aquí yo ya me meto y pierdo mi hilo como ya sabemos hacerlo. Bien, después lo otro diferente es que, a ver dónde está el diagrama. Bien, nosotros vemos que la orejita va a tener acá 3 puntitos en línea de color rosado. Bien, o sea, son pocos puntitos para perderlos, pero tenemos que tratar de perderlos ahí. ¿Cómo vamos a hacer? Pues agarramos la hebrita, o sea, nosotros empezamos acá con uno, nos enganchamos, dejamos la hebrita de 10-12 centímetros y acá finalizamos con la hebrita de 10-12 centímetros, o sea, acá tenemos tejidos 3 puntos. Entonces tenemos que procurar en la medida de lo posible esconder el hilo dentro de su respectivo color. Entonces, tal y como hicimos aquí, de la misma manera, o sea, fíjense, yo estoy esta hebra rosada está saliendo por abajo de este marrón, entonces no me voy a meter por debajo de este marrón, bien, sino que voy a agarrar otro
y ahí sí ya me empiezo a arrimar un poquito sobre lo rosado y agarro otro puntito y agarro este rosadito y me vengo así en un sentido sin tirar para que no se abra hueco ahí. Y luego me voy en sentido contrario. Siempre de forma superficial para no atravesar hasta el lado de enfrente, ¿bien? Pero por puntos lo más contiguos posible para que no se vea el paso de la lana. Bien, aquí ya cortamos este. Del otro lado ha quedado perfecto. Y ahora vamos a esconder el otro en un sentido y en el otro. Entonces paso por varios puntos contiguos y voy a morir, por ejemplo, en este de acá, el primer puntito marrón que me encuentre. Bueno, llego hasta ahí. Doy la vuelta, salí por ese marrón, por lo tanto no me meto por ese marrón, avanzo un puntito, ya agarro este rosa, paso debajo de estos y llego hasta ahí y ya con eso el hilo queda perdido. Bien, entonces, mayoritariamente el mayor problema que podía revestir el tema de esconder los hilos eran lo que yo le mostré acá. Cómo esconder los hilos en esta parte de acá y en esta parte de acá que son muy chiquititos. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito como ustedes tienen de deberes para hacer esto. O sea, esto ya la próxima clase lo tenemos que tener terminado porque después nos vamos a enganchar en la próxima clase a tejer el zorro. Entonces, vamos a hablar un poquito del diagrama del mono. Realmente es muy parecido al del perro. Fíjense que se inicia con el color de base, luego se encuentra la lengua y luego empieza a trabajar con el color de la cara del mono. O sea que realmente no tenemos mayor problema con eso. Bien, acá vamos a tener un ovillo de marrón o de tostado. Acá vamos a tener otro ovillo de tostado. Aquí en el centro vamos a tejer 4 puntitos de color marrón oscuro. Realmente esto no reviste ningún problema. Donde vamos a encontrar bien, vamos a ver. Nosotros venimos, recuerden que cuando estamos en hileras impares estamos trabajando con el frente de la labor, por lo tanto estamos tejiendo en este sentido. Entonces acá, por ejemplo, en la hilera 17 venimos con 2 verdes. Mejor retrocedamos un poquito. Aquí, por ejemplo, en la hilera número 14, estamos trabajando del lado de revés de la labor. Ahí es cuando nos vamos a encontrar el rosado de la orejita. Tejemos, o sea, estamos tejiendo en ese sentido al revés de la labor. Encontramos 2 verdes, tejemos un marrón, bien, nos cerramos con un marrón, enganchamos con rosado, tejemos un rosado, bien, y luego este marrón de acá va a ser este marrón que lo tenemos acá, es decir, que lo pasamos por atrás, bien, lo pasamos por atrás y con este marrón enganchamos a tejer estos 2 marrones de acá, bien. Cuando luego peguemos la vuelta hacemos exactamente lo mismo, tejemos marrón, marrón, nos cerramos con marrón, cerramos con rosado, tejemos un punto rosado, nos cerramos con rosado y tenemos que cerrar con marrón. ¿Con qué marrón? Con este marrón de acá, porque como hay un punto de diferencia, es esa la tolerancia de la que yo les hablaba, que cuando tenemos un punto de distancia e incluso 2, que es la concesión de la que yo hablo, no vamos a cortar el hilo, sino que vamos a utilizar el mismo ovillo con el que venimos trabajando. Bien, lo mismo ocurre de este lado. Bien, acá por ejemplo, acá tejemos todo con una, esta es la hilera 15, estamos trabajando el frente de la labor, estamos tejiendo en este sentido. Acá tenemos 8 y 5, tenemos 13 puntos beige, venimos para acá, luego venimos para acá, enganchamos con este beige
y tejemos estos 5 puntos de acá, bien. Luego nos vamos a tener que enganchar con un nuevo marrón, bien. Y luego vamos a tener que usar otro beige. Este beige de acá nosotros no lo podemos pasar de este lado para este lado porque tenemos 3 puntos de distancia. Es decir que cuando terminemos con este beige, acá lo que podemos hacer para no hacer un ovillo especial es dejar unos 20 centímetros. Dejen 20 centímetros para ir sobrados. Dejen unos 20 centímetros, cortan el hilo ahí, esos 20 centímetros van a quedar en espera para que cuando vengan de este lado de acá, retomen con esos 20 centímetros, puedan tejer estos 3 puntos de acá y les sobren los 10-12 centímetros para después esconder el hilo. Bien, entonces ustedes venían por acá, cuando tejen este último punto que no lo cierran con beige, sino que lo van a tener que cerrar con marrón, alargan el hilo 20 centímetros, cortan y con ese ovillo con el que venían tejiendo es el nuevo ovillo con el que van a venir a tejer de este lado de acá. Bien, acá ustedes tejen con un ovillo marrón, acá ustedes tejen con un ovillo marrón, pero en este sector de acá van a tener que agregar marrón. O sea, yo no puedo saltar de este marrón a este marrón porque tengo 5 puntos de distancia. Bien, entonces acá ¿qué es? Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Bien, dejen unos para ir sobrados, simplemente para ir sobrados. Corten una hebra de unos 35 centímetros, les va a sobrar, pero mejor así. Corten una hebra de 35 centímetros, no hagan un ovillo grande, ni siquiera lo enrollen, corten una hebra de 35 centímetros. Entonces dejan los 10-12 centímetros de este lado, tejen estos 3 puntos, se enganchan acá con el beige que habían cortado de acá, siguen acá trabajando con el marrón con el que venían de acá. Cuando vengan en realidad cuando vengan de este lado de acá, van a trabajar con marrón, marrón, marrón. Acá van a terminar trabajando con el beige que cortaron de este lado de acá. Después van a trabajar los 5 puntos que quedan acá con este marrón de 35 puntos. Acá ya cierran con este marrón porque no lo van a volver a utilizar. Bien, siguen para este lado de acá. Entonces, es eso para que vean un poquito cómo es la organización. Simplemente acá van a tener que hacer un ovillito más, que no es un ovillo, sino que es un trocito de 35 centímetros. El ovillo con el que venían trabajando en beige acá, corten 20 centímetros más para al regreso poder tejer estos 3 puntitos de acá. Con ese ovillo que cortaron, tejen esta parte que les queda acá. Bien. Cuidado cuando vengan esta parte de acá, 18 puntos. Yo vengo tejo 3 puntos verdes. Luego empiezo a trabajar con este marrón con el que venía acá. Sigo trabajando este marrón, este marrón, este marrón. Vengo acá con este marrón verde. Cuando pego la vuelta, en la vuelta 19, voy a venir con 6 puntos verdes. Bien, pero este marrón de acá no lo voy a poder enganchar con el marrón que viene acá porque yo ya tengo 3 puntos de distancia. Esto supera la tolerancia. Por lo tanto voy a tener que cortar el ovillo acá dejando 10-12 centímetros y me voy a tener que enganchar nuevamente con el ovillo acá. Bien, entonces empiezo a tejer con marrón, 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 marrón y luego voy a tener que trabajar con verde, pero este verde de acá está a 3 puntos de distancia de acá. Quiere decir que el ovillo marrón, el ovillo verde que yo dejé acá, lo voy a tener que cortar 10-12 centímetros y me voy a tener que enganchar acá. Bien, eso es lo único que ustedes van a tener que tener en cuenta en esta parte de acá. Después todo lo demás es exactamente lo mismo. Bien, así que nada amigos, vamos a ver cómo va esto. Lo que hemos hecho hoy es el perro. Bien, y lo que les queda de deberes a ustedes para hacer es el tema del mono. Y luego nos encontramos en la próxima clase. Bien, espero que esta parte del tutorial les haya gustado. Recuerden, yo esto ya lo había explicado, que ustedes no tienen por qué terminar haciendo un tapiz de esto. Bien, pero de cualquier modo, si no lo hacen como tapiz, me parece interesante.
que hagan el proyecto como se propone, aunque sea con granis de animalitos sueltos, porque cada uno de ellos tiene alguna cosita nueva para aprender, algo para considerar, aprender a hacer un bordado simple de ojos, un repaso de narices, esconder hilos, todo siempre por ejemplo, ya ven cómo había que esconder acá en esta parte finita y en esta parte chiquita, o sea, siempre hay algo nuevo para aprender, así que dense la oportunidad, aunque no quieran hacer el tapiz, de hacer cada uno de los granis. Después los pueden terminar con un borde de puntos bajos blancos o lo que ustedes quieran para poderlo emplear de adorno en cualquier lado. Bien, bueno, espero que la clase haya sido de su agrado. Si es así, por favor, denle like al video, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Los espero en la próxima para seguir adelante con nuestro proyecto. Chao, chao.